izquierda, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha. Esta semana estamos de vuelta acá. Esta es una empresa de verdad que puede darse bombo de decir que sus integrantes pues tienen una altísima frecuencia de cruces por los departamentos de migración de la República Dominicana y otras naciones. Teníamos hace unas semanas a Rocco y a el señor Casals de viaje para El Salvador, y no conforme con ello, la semana pasada me fui a disfrutar de unas merecidas vacaciones para la ciudad de Boston, y Casals se sintió un poco incómodo porque me fui, no la avisé, y se fue entonces para un estado del medio oeste, Estados Unidos, lejísimo de viaje, y no ha regresado. Y en esta semana, bueno, no hubo programa por eso, pero en esta semana ya estamos de vuelta acá, los más pobres. Eso sin incluir al maestro, que claro está que el maestro también es un hombre de gustos exquisitos y forma parte ya de la amplísima clase media acomodada de la República Dominicana. Manuel de la Cruz está con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, profesor. Profesor, saludos. Hay 2 cosas que hay que retirar. Lo de la clase acomodada, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, una protesta pública. ¿Sabes que esta empresa no me ha mandado a mí ni a Guachupita? Ni a Guachupita. Yo no sé. Aquí todo el mundo viaja en esta empresa, ¿eh? El único integrante de esta empresa que no ha ido ni a los Alcarrizos. Pero habrá que hablar con Rocco entonces para que eso se resuelva. Sí, no puede ser, ¿eh? Pero ya estamos de regreso acá. Para mí siempre es un placer tener la oportunidad de conversar junto a usted. Conversábamos fuera del aire de lo que nos interesa hablar en el día de hoy para quienes cada semana se sintonizan a través de YouTube a ver esto. Y estamos hablando del auge, de la conversación que hay en torno al auge de la derecha, sobre todo en Europa y Sudamérica, en estos últimos años. Y usted me hacía una observación bastante interesante sobre que no solamente ese es el auge de la derecha, como la quieran llamar, o en el espectro que la quieran poner, sino de que gran parte de este movimiento está encabezado por mujeres, y mujeres que destacan bastante. Y hacíamos la comparación de una discusión en torno a la desnaturalización que de alguna manera se ha dado alrededor del movimiento feminista de los últimos 30, 40 años, de cómo a muchas mujeres se le han creado condiciones para que participen en la política, pero la queja que reside alrededor de esto, señalaba usted, es el tema de los resultados. Y yo creo que es un buen tema para hablar en el día de hoy, más allá de todo lo que se está batiendo, porque esto llama mi atención, porque se está conversando mucho en torno a este auge, pero no se había puntualizado de la manera, por lo menos yo no lo había visto, no había tenido la oportunidad de verlo como usted me lo estaba señalando. Bueno, profesor, mire, la verdad es que yo me siento muy contento de manera muy particular con lo que he estado viendo. Quizás el único asterisco que tengo es que yo creo, como dice el maestro Rubén Blades en su canción Hipocresía, ya hoy no hay izquierdas ni derechas. Dice que solo hay excusas y pretextos. Estoy de acuerdo. De una retórica maltrecha. Dice que este es un país, este es un planeta de ambidextro, dice él. Y cuando me siento a ver el movimiento de países similares al nuestro, lo que estamos viendo es básicamente colores que identifican a grupos, pero cuando se va a las propuestas o a las ideas que sostienen estos movimientos, son muy líquidas, son muy difusas. Vamos a hablar de un caso particular. ¿Qué vimos nosotros en México en la elección del 2 de junio? Claudia Sheinbaum es una mujer que claramente ha tenido definido su espectro ideológico, porque la hemos visto durante los últimos 20 años acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la política, y ella ha destacado bastante, y por ello fue electa candidata del Movimiento de Renovación Nacional en México. Pero cuando vemos a Xóchitl Gálvez, es básicamente el mismo conjunto de ideas, planteamientos y posturas frente a los mismos temas que tiene Sheinbaum. Entonces la querían vender como una candidata de derecha o conservadora, como le diera la gana a esa coalición, pero sus posturas no le permitieron, y eso fue lo que no la dejó a ella conectar con el votante mexicano, más allá de que pueden haber otras variables. Era una candidata sin identidad,
desde mi punto de vista, y así yo la vi. Y eso que usted señala, pues evidentemente lo explica bastante bien, que es un tema de hipocresía, un tema de que hoy se ha hecho demasiado líquida la política, demasiado difusa, demasiado simple el mensaje y hasta la forma de comunicarlo. Y yo creo que perfectamente estoy de acuerdo con usted en lo que está planteando con el tema de esa política difusa. Claro, te decía Alberto, primero que me siento muy bien con el hecho de ver mujeres escollando en la política. Yo soy un gran defensor de las mujeres, lo he dicho públicamente, sobre todo de grupos que se hacen llamar vulnerables. Yo soy un gran defensor de eso, pero y siempre he cuestionado el tema de por qué las mujeres no ocupan los espacios. Yo soy fiel creyente de la sofocracia. Yo no creo en otra cosa que no sea en eso. Yo creo en una sociedad en la que la preparación debe ser para las personas, o mejor dicho, los espacios públicos deben ser para las personas que tengan la preparación. Yo creo en la educación. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando tú buscas los estudios, tú te vas a dar cuenta que prácticamente casi el 70% de la población que se educa, 67 puntos y tanto, es femenina. Entonces yo digo, sí, sí. Aquí en República Dominicana es una estadística bastante recientemente actualizada y habla de eso, de que cada 10 graduados de universidades, 6.7 son mujeres. Sí, entonces si son femeninas, que ocupen ellas los espacios. Para mí, cuando una mujer se está preparando, yo no siento ningún dolor con eso. Lo único que siento es un desafío. Te estás preparando, yo debo caer de atrás para entonces ocupar yo el espacio. Yo lo veo eso como simple competencia. Hay un caso aquí, hay muchas empresas en República Dominicana que el liderazgo de las mismas la tienen en sus manos mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino por las condiciones que les acompañan. Y una de ellas, sin el ánimo de que nadie vaya a contar el cuento como no es la Sociedad Industrial Dominicana, Grupo CID. Grupo CID tiene su presidenta, que es una dama. Pero hay otras empresas dentro del grupo que son bastante importantes, que están en su dirección en manos de mujeres muy bien formadas, y dentro de la misma empresa, dentro de la estructura de gestión, hay muchas posiciones que la ocupan mujeres, y se preguntarán tal vez lo que estén viendo, bueno, pero ¿las pusieron porque le dieron una cuota o el mérito la llevó a esas posiciones? Menciono esta empresa privada, que es una de las más grandes del país, porque para tú llegar a presidenta de una empresa de esas características, tiene que tener unas condiciones excepcionales de liderazgo y de formación profesional. Pero igual, para tú dirigir una empresa como Indubeca, tú tienes que ser una persona con condiciones u otras posiciones dentro de la empresa. O sea, es el mérito que las ha llevado a ellas a esas posiciones de liderazgo. Y es, como usted señala, por esta razón que empresas como esa hoy están dirigidas por mujeres que mantienen el éxito, el crecimiento y la pujanza de estas empresas dentro de la industria de la República Dominicana. Si bien es cierto que soy un promotor de la participación de la mujer y de que ocupen los espacios, tengo un tema muy profundo con el tema de los señalamientos y las posiciones. Puede ser de izquierda, pueden ser de derecha. Yo creo por dos razones. Primero, porque yo creo en la tesis de Deng Xiaoping. Yo creo que el gato ni importa ni si es blanco blanco o si es negro. Lo importante que coma ratón. Es que coma ratón. Eso es lo importante, sobre todo en países pobres como los nuestros. Y segundo, las posiciones de un lado y de otro genera polarización. Y eso divide a los pueblos. Totalmente. Y siempre he dicho, la primera condición para que un pueblo se desarrolle es la cohesión social. Si no hay cohesión social, tú generas un sinnúmero de crispaciones y de situaciones internas que a la larga lo que hace es que dificultan la inversión extranjera, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, eso complica, tú sabes. Entonces, primero por ahí. Segundo, me siento muy bien, sobre todo por lo que está pasando en Europa. Yo he dicho que la mayor debilidad que tiene hoy la Unión Europea es que no tiene un líder de carácter global. Porque como pasó con la República Democrática de Alemania, había una frase que decía que ni era república, ni era democrática, ni era alemana. Exacto. Que ahora mismo lo que estamos viendo en la Unión, que no es ni Unión ni es europea. Parece que la agenda que emana desde Bruselas hacia el resto de los países que forman esta comunidad de 25, 27 países, parece que esa agenda no se traza dentro del país, sino que se traza en otro sitio y se le impone al ciudadano europeo, y lo han empujado entonces a asumir posturas, a muchos de ellos, a una parte importante, posturas que los están llevando a defender su propia identidad o sus identidades y sus propios valores. Como, por ejemplo, la mayor crítica que recibe la OTAN de parte de los europeos es esa. O
Sí, pero acá esto está bien, pero esto es una estructura estadounidense, que Totalmente. representa los intereses estadounidenses en Europa. Esto no es un asunto nuestro. Entonces, yo he dicho, por ejemplo, que si yo fuera un líder europeo, hubiese convencido a los demás para entregarle la coordinación de el Parlamento Europeo y de otras estructuras como figura principal a Angela Merkel. Angela Merkel es una mujer con una historia interesante. Estamos hablando de la y fue principal figura. 17, 18 años Una líder canciller de Alemania, que para que la gente entienda, eso es primer ministro, pero o presidente, porque en estos países tienen estructuras distintas a los nuestros. Fue una mujer con un carácter inquebrantable, aunque finalmente ya en los últimos años pues el desgaste político y la permanencia en la posición la llevaron a dimitir, pero ahí están los resultados de su liderazgo de esa Alemania que ella le dejó a quienes le sucedieron, pero que en el proceso se fue degradando y empujó su salida. Pero Merkel duró más de 10 años siendo un referente de liderazgo, sin importar de ser mujer o ser hombre, de liderazgo real. Y sí, mira, esta misma semana yo tenía una discusión con alguien y le decía, mira, las mujeres no entiendo por qué tienen esta algarabía. Por ejemplo, lo que estamos viendo, esta lucha que estamos viendo hoy, que es digamos, el acontecimiento bélico más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto que estamos viendo. Guerra Ucrania-Rusia. En Ucrania-Rusia, la rivalidad que hay hoy entre Estados Unidos y Rusia y todo lo que ha diseñado Putin como instrumento de expansión a nivel geopolítico, la gente dice, bueno, este hombre es un genio. Pero eso fue Catalina la Grande la que diseñó eso hace 800 años. O sea, fíjate la visión. Ese pensamiento que él en un extensísimo discurso que dio, lo esbozó un poco durante su exponencia el día previo al primer ataque, el 21, eligió el día de mi cumpleaños para ese 21 de febrero de 2022 el del discurso, y al otro día, 22 de febrero, empiezan los ataques armados al territorio ucraniano. Y ciertamente quienes vieron el discurso, que fue de varias horas, y la exposición histórica, pues hicieron referencia a esa carga tal vez de devaneo, de pensamiento loco de Putin, de tratar de recuperar una visión imperial de Rusia que va a ser difícil poder estructurar en el día de hoy. Y usted había comentado eso en otra oportunidad sobre Catalina la Grande. Rusia se siente ser la tercera Roma, se siente Rusia. Igual como en algunas ocasiones también lo cree Estados Unidos. Yo decía, por ejemplo, el caso de Catalina la Grande. De hecho, en mis estudios, en mis investigaciones, no he encontrado, Alberto, todavía al día de hoy como figura femenina, una mujer con mayor visión geopolítica que Catalina la Grande. No existe, la que yo he estudiado, por ejemplo. Una mujer. Segundo, China es una estructura milenaria. China ha tenido de más de 5.000 años emperadores poderosísimos. Y hasta el día de hoy, que yo recuerde, no conozco un emperador que haya tenido más poder y haya sido más pragmático y demoledor en el ejercicio del poder que la emperatriz Gu Zetian. Una mujer. No di que emperatriz consorte, no. Emperatriz de China. Oye bien, cuando China era un gran imperio. Ahí está Gran Bretaña. Sigue siendo un gran imperio. Oye, con tres grandes mujeres que le gobernaron o que estuvieron en el trono en los últimos 500 años. No conozco a nadie más importante que Margaret Thatcher allí. Margaret Thatcher, por lo menos de la época moderna. Bueno, de la época contemporánea, pero también hay que hablar de esa época victoriana. Claro. Y también a la reina Isabel y aquella guerra que se dio entre España y el reino de Inglaterra, que aparece ahí hasta una película que relata ese capítulo de la historia inglesa y el rol que esta mujer tuvo al momento de liderar la estrategia militar y la visión que debía de tenerse respecto a ese conflicto entre el reino de España y el reino de Gran Bretaña, de Inglaterra. Entonces, por eso digo, fíjate que estas mujeres que estoy mencionando, no te he hablado ni de derecha ni de izquierda. No. Estoy hablando de... Yo le estoy siguiendo gigantes, el paso a usted al pie de la letra. Gigantes. Entonces caigo aquí. Me siento bien, por ejemplo, lo que está haciendo la señora Meloni. Se ha convertido prácticamente en la figura principal de Italia y de una buena parte de toda Europa.
Meloni es una figura y ojalá que las personas puedan darle seguimiento a esta señora que desde jovencita es media, tiene un movimiento que se llama el movimiento posfascista realmente, que ahí yo tengo algún tipo de su movimiento, creo que se llama hermano. De resquemor, de recelo. Sí, esos temas tan radicales, tan profundos, pero esta señora se ha convertido en un fenómeno. El caso de Le Pen ni se diga, ¿verdad? Y otras figuras. Al extremo que ella sacó a su papá del partido. No, estamos hablando de... Le dijo, tú eres demasiado loco. ¿Verdad? Entonces, lo que está pasando con las mujeres, sobre todo mujeres de extrema derecha, el mismo caso de Trump tiene un grupo de mujeres que hoy son hasta legisladoras en Estados Unidos, que son radicales, terribles, pero con un liderazgo. Pero una gran cantidad. Yo que sigo de cerca el movimiento político americano, por tema de que uno, por la cercanía y la añoranza de tener siempre visa americana, pues le pone atención al lugar donde uno quiere estar. O que quiere conocer, y en el caso de Estados Unidos no es la única. Hay un montón de mujeres, como ese que usted el apellido Green, si no me equivoco, que es representante del estado de Georgia, pero hay otras que son todavía mucho más radicales que ella. Esa tal vez es la más visible. Y lo hay del otro lado, porque por ejemplo, a mí me parece interesante esta jovencita, Alexandria Ocasio-Cortez. Sin embargo, es extremista en el otro lado también. Sí. ¿Entiendes? Lo sí. es. Y es un fenómeno. Yo tuve una conversación con un amigo suyo, de esos amigos suyos del PLD, que usted seguro debe de haber tratado y conversado. Un hombre muy inteligente y muy bien versado, hace ya 5 años, marzo 2019, en una de las oficinas del Palacio Nacional. Y caímos en el tema de Ocasio-Cortez, que tenía apenas en ese momento 6 meses, claro, 2 meses de haber llegado a ser legisladora. Y él decía que, yo le decía, mira, a mí me preocupa el efecto que tienen sus posturas y que van a tener a lo largo. Pero él hablaba del fenómeno político. Claro. Del fenómeno, de cómo ella logró estructurar una campaña con pocos recursos, dicen algunos, aunque luego se supo quién la financió, pero aunque la financien, ella debe tener algún elemento que la haga interesante para el electorado y la sigan votando, porque tiene ya, va por su tercer periodo como legisladora. Trump, recuerdo que se opuso ferozmente, ella trató de bloquearla y no pudo. Entonces, pienso que quien pudiera ser, oye bien, increíblemente, hay que darle seguimiento a este caso, quien pudiera convertirse en un punto de inflexión, y yo pienso que quizás lo va a hacer, es Claudia Sheinbaum. Porque fíjate que ella viene de la escuela de López Obrador y a mí no hay quien me pueda convencer, a mí, de que ella va a seguir su modelo. Que López Obrador fue un socialista en el poder. No. A mí no. López Obrador entendió perfectamente que eso era campaña y se colocó en el centro inmediatamente, fue a reunir con Estados Unidos inmediatamente. Dijo, totalmente. Entonces yo pienso que si ella hace ese ejercicio, además, hablando de una mujer con un nivel, una preparación extraordinaria. Si se va al extremo, igual como usted plantea ahorita, se va al extremo, divide la sociedad, una sociedad fragmentada, como está la mexicana, por la violencia, por el narcotráfico, por la misma cuestión geográfica de México, un país enorme, con que tienen similitudes culturales desde la frontera con Guatemala y Belice hasta llegar a la frontera sur con Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos, la norte de ellos. Ciertamente es un país que está cada año más fragilizado, más frágil. Y ahora lo que toca, entiendo yo, y López Obrador lo que hizo fue básicamente una campaña de 6 años. Uno se llegó a tirar una mañanera completa de López Obrador. Él se pasó los 6 años hablando. Es difícil. Él tiene un estilo muy particular. 4 horas y media. Y él no comenzó con eso ahora. Ese estilo de él inició cuando él se hizo con el poder ejecutivo del DF, que era como se llamaba en ese momento, y él siguió apegado a su estilo, dar larguísimas exponencias, hablando de temas que a nadie le importaban, pero con una presencia mediática que marcaba la agenda noticiosa de la semana. Y va a salir con una de las popularidades más altas del presidente mexicano. Una cosa increíble. Y sobre todo... Y no resolvió medio problema. Exacto, no hay un problema estructural allí que esté nada para nada,
Una cosa y increíble. de verdad, para mí eso es penoso, porque estamos hablando de un hombre con una formación intelectual y Sí. profesional brillante, este hombre, ¿eh? Yo creo que de las figuras latinoamericanas con mejor preparación que hay en la actualidad, López Obrador es una, pero el hombre simplemente se dedicó Y a si hablar. viajó 3 veces fuera de México en esos 6 años, creo que fueron demasiadas. Se dedicó a hablar todos los días y cosas, yo voy tal cosa, y ya Pero lo de Claudia Sheinbaum la mujer es brillante. pudiera ser que es un caso interesante. Yo honestamente no le he estudiado lo suficiente a ella como para tener una postura clara sobre sus ideas Ella es brillante. y sobre ella. No quiero hacer un juicio de valor sobre un fenómeno como es el caso de Claudia Sheinbaum. Creo que Claudia Sheinbaum gana con un porcentaje mayor que el que obtuvo López Obrador en el 2018. Entonces, esto debe de explicarse de alguna manera. Más allá de que sabemos hoy que los políticos son más un producto de marketing Claro. que un conjunto de ideas. Entonces yo creo que ella, porque fíjate, cuando uno analiza todas las mujeres que han conquistado el poder y se han ido de un lado y del otro, sobre todo las que se hacen llamar socialistas, en esencia han hecho una porquería. Cristina en Argentina. Exceptuando, vamos a decir, bueno, Cristina tuvo luces en algún momento. Ahora, esta señora le cogió amor al poder. Es que en el momento que esas luces llegaron, iban a llegar y gobernar a quien gobernara. Exacto, ya era el digamos, momento. Digamos, había un avión, como lo dije, yo recuerdo que lo dijo Balaguer, ya el avión estaba encendido en la pista, Sí. había que despegarlo simplemente. Igual, en algún momento, Pero tuvo una deriva autoritaria de verdad terrible. igual en algún momento la Bachelet, yo pienso que en algún momento El primer gobierno de Bachelet fue según los chilenos, bueno, pero el fue- segundo fue el que sembró la semilla que ha germinado este caos que ahora impera en Exacto, Chile. Exacto. Lo propio pasó durante un tiempo con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. O sea, pero es que yo siento como... Y Chinchilla en Costa Rica, ¿cómo usted la evalúa? Chinchilla. Yo pienso que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que tiene, digamos, mayor fortaleza institucional. Y por eso pienso que un presidente u otro no tiene esa gran, esa posibilidad, digamos, como de trastocar el sistema político. Uno puede decir, bueno, se hizo un desastre allí. O Porque los pesos y contrapesos están muy vigentes. Exacto, porque es más el sistema lo que impera que la figura presidencial. Obviamente somos latinoamericanos. ¿Y si le María Calderón, gobernadora de Puerto Rico a principios de los 2000? Bueno, Puerto Rico para mí... Coincidió en el periodo con Hipólito. Para mí todo el que ha llegado a Puerto Rico ha hecho lo mismo. Nada. Yo lo veo, hombre o mujer, ¿eh? Hombre o mujer. ¿Dónde quiero caer entonces, Alberto? Hemos estado viendo cómo las mujeres desde siempre han estado ocupando puestos importantes y repito, yo me siento bien, yo soy un gran promotor de la mujer, pienso que las mujeres tienen mucho que aportar todavía y pienso que los hombres tenemos una gran deuda con las mujeres, porque mucho tiempo estas sociedades patriarcales, esta misoginia, este machismo, toda esta vaina trasnochada que hemos tenido, le hemos quitado un espacio de participación importante a las mujeres. Otros son más culturales, que ya no siquiera se deben, ¿verdad?, entender. Pero yo creo que en los últimos 150, vamos a poner 170 años, las mujeres, no solamente, vamos a ser honestos, los espacios que ocupan las mujeres, que lograron ocupar las mujeres, es porque algún hombre decidió decir, tenemos que crear condiciones para que participen. O por chantaje, como hizo Trujillo, que fue un chantaje. Exactamente, pero en el caso de que el voto del 42, el derecho Un al chantaje. voto, pero no se puede negar de que hubo desde el principio del siglo XX en la República Dominicana un movimiento que buscaba esa participación de las mujeres y que muchos hombres, sobre todo del ala más intelectual de la sociedad dominicana, las acompañaron. O sea, ha habido siempre ese interés de que sean nuestras competencias las que determinen nuestros espacios en cualquier ámbito de la vida nacional, no solo aquí, sino en muchos sitios, pero de alguna manera creo que también hemos entendido, se ha infantilizado, convertido se ha minusvalizado a la mujer, porque hay que darle una muleta o una silla de ruedas para ganar el espacio. Yo me niego a eso porque entonces eso abre una brecha para que no sean las más aptas y las que tienen el mayor mérito
las que terminen ocupando los espacios, sino aquellas que son impulsadas por grupos que lo que buscan es aprovechar esa ventana y ellos hacerse cargo de esa silla o de ese espacio que está desde atrás con muchas decisiones, aunque comparto eso de que hay una deuda que se fue creando en el tiempo por unas ideas obtusas de segunda categoría o de menor capacidad que se fue creando, no sé a partir de qué, alrededor de la mujer. Sí, entonces casualmente ahí quería caer, mira. Pienso que este movimiento, que con mucho respeto, ¿verdad? No quiero que se piense que estoy en contra del movimiento feminista y nada de eso. Ahora, yo pienso que el movimiento feminista no ha ido agotando periodos y ha ido pasando, como ellos le llaman, las famosas olas, de una ola a otra, sin agotar la agenda temática de una. Y por eso hoy algunos han caído en el radicalismo, otros han caído en el absurdo total. En el absurdo. Y eso ha ido generando de alguna forma inclusive hasta cierto descrédito social con cosas que deberían la propia sociedad estar participando para que las mujeres obtengan. El movimiento feminista es una concepción política, es una filosofía política que lo que busca es que las mujeres obtengan derechos de carácter social, más nada. Ahora, yo pienso que el primer problema es priorizar cuáles son los derechos. Y segundo, tiene que haber un tema de resultados. Yo planteaba un tema muy interesante, de mujeres que van con una cuota, hombres que se aprovechan de eso, llegan algunas que no son las más aptas. Por ejemplo, yo echaba una discusión esta semana sobre el caso de las vicealcaldesas. Mira, no le dan participación, no le abren una oficina, no nada. Digo, no. Y casi siempre, en muchos casos, no voy a decir casi siempre, porque tenemos poco tiempo con esta modalidad, pero en la mayoría de casos que yo conozco, las vicealcaldesas en determinados municipios que hay, digamos, una disputa por la alcaldía entre el candidato A y el candidato B. Entonces el candidato B es el que gana y el candidato A, que se perfilaba tal vez, o él entendía que era el que iba a ocupar la posición, para poderlo integrar hay que poner de vicealcaldesa a la mujer de él. Así es. Porque eso pasó, así que ha pasado en el municipio mío en la elección pasada. Casi con todos ha pasado eso. Entonces, ¿dónde está? Me dice, bueno, es que nos llevan allí para que seamos figuras decorativas. Digo, no la llevan. Ustedes se ponen. No la llevan. Si usted sabe que usted nunca le ha interesado el tema municipal, usted no ha hecho ningún aporte sobre el tema municipal. Es más, usted no se ha leído nunca en su vida la ley 176-07 siquiera. O sea, ¿cómo es que a usted se le ocurre que si yo estoy aspirando, yo le estoy llamando a usted por sus méritos para que usted se convierta en vicealcaldesa mía? Usted sabe que no es verdad eso. Totalmente. O sea, la primera que debe saber que a usted la están usando, que usted la están convirtiendo en una afrodita de esa posición, sí, es usted. ¿Me entiende? Ahora, cuando usted tiene las condiciones, cuando usted ha hecho una carrera municipal, cuando usted tiene preocupaciones sociales en ese ámbito y Juan Pérez lo llama y dice, yo pongo mis condiciones, yo te acompaño, pero tú me tienes que dar participación en género, en cultura, en lo que fuera. Yo quiero colaborar con mi municipio, tú no me vas a tener relajo. Yo creo que el Distrito Nacional a ese respecto es un caso interesantísimo, y la ciudad de Santiago también, en torno a la participación de mujeres en la boleta que tenían el mérito para estar, más que el mero hecho de ser mujeres. Vamos a poner un ejemplo. Mi amiga Francisca Jasque de la circunscripción número 3, regidora mucho tiempo, una trabajadora de la política, una mujer muy bien formada, cherchera, corista, soy amigo de sus hijos, de verdad la conozco hace más de 17 años. Una fajadora, ¿verdad? Es una gran mujer, pero llega a la boleta porque el partido no ha cumplido con el mandato de la ley. Pero independientemente de todo, esta mujer sale y en 13 días monta una campaña y gana los suficientes votos para terminar siendo electa diputada. Pero cuando usted se va y analiza la hoja de vida de esta señora y su formación, pues evidentemente que el país está ganando no a una mujer en el Congreso, sino a un verdadero representante, claro, con capacidad para poder discutir y legislar. Pero vámonos al Distrito Nacional, donde también el PRM puso mujeres brillantes como Liz Mieses en la boleta.
Que es una estrella. que es una estrella. Es una estrella. O vámonos en el tema de la juventud, que también quieren que le den su cuota. Pero ¿quiere usted mejor ejemplo que, aunque no salió electo, pero que estaba en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana aquí en la circunscripción 1, que Yuri Rodríguez? Una estrella, Yuri. Una estrella, un muchacho que hay que sentarse a escucharlo, Una que estrella. tiene condiciones y ha construido mérito también, porque pueden decir, bueno, él estaba ahí porque sus papás son Sí. miembros del Comité Central. No, él estaba ahí porque él ha trabajado la política. Ha trabajado. Y yo lo conozco desde hace más de 5 años, lo he entrevistado muchas veces, y es una gente que anda grajeándose y también tiene mucha formación. Entonces, en una cosa y la otra, en jóvenes en la política o mujeres en la política, lo que nos debe de importar no es tanto si son del género X o del género Y, sino si tienen las condiciones para poder surtir el efecto que se busca desde la posición o desde el espacio que ellos van a, de los que ellos van a ocupar. Entonces yo tengo mis diferencias, Alberto, ahí te decía. Primero, yo estoy en contra de la cuota de la mujer. Yo también. Yo estoy en contra de eso. Yo pienso que usted debe ocupar los espacios por su preparación, por su condición, no por ser mujer. O sea, el hecho de que, una posición no viene definida, esta posición es para mujeres, yo no creo en eso. Usted tiene el nivel, tiene la preocupación social, esa posición es suya. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Mencióname 10 mujeres, 10, que en este periodo constitucional se hayan destacado en el Congreso de la República. Bueno, a mí me llegan a la mente 2, una de ellas es mi amiga, la otra hace muchos años que no hablo con ella. Yo pudiera mencionarle a usted el caso de Betty Jerónimo, pero no destacó tanto. Aunque es hoy alcaldesa, pero yo creo que Betty está allí por su mérito y su trabajo. Hizo un buen trabajo, ¿eh? Hizo un buen trabajo. No, Pero- no se destacó como pero- decir, bueno, fue una legisladora, pero hizo un buen trabajo. Pero usted quiere una mujer más vocal defendiendo la postura que buscó defender desde el Congreso, que la buena amiga Juliana, que mucha gente la subestimó. Exacto, van 2. La buena amiga Juliana. Hizo un buen trabajo. Juliana Hizo un me buen parece que hizo trabajo. un buen trabajo. Y aunque me guste o no su postura política, las ideas que ella enarbola, creo que cometió un error de no seguir su corriente, pero aún siendo así, en los momentos que abría la boca, esa mujer evidenciaba de que es una mujer con condiciones y capacidad, Farideh Raful. Farideh. Una de las políticas, o sea, olvídese de género, uno de los políticos mejor formados y con más dominio de lo que hace en la política es Farideh Raful. Estamos hablando de una senadora. Mucho nivel, ¿eh? Mucho nivel. Van 3. Van 3, ¿verdad? Ujú. Entonces, de ahí para adelante, ¿cuántas nos quedan? Y las demás, las otras 7 que le pedí. ¿Me entiende lo que? O sea, Perfectamente. Y repito, no es yo soy promotor. Diablo, de la- usted me pidió 7, fue. 10. 10. Yo soy Yo no me pude decir 3. 3. Coño. Entonces, a eso me refiero. Soy promotor de la mujer, pero las mujeres tienen que entender, como yo siempre he dicho, las mujeres tienen que hacer el papel de un reportero. Mire, El reportero que se destaca, ¿cuál es? ¿Y cuántos reporteros no hay en el país? El reportero que se destaca, Alberto, es el que el funcionario lo arrastra, se lo saca de su oficina a patada limpia y le cierra la puerta en la cara y él dice, ¿qué usted opina de tal cosa? Hermano, déjeme trabajar. el que hace la pregunta es incómoda. Y cuando eso explota, que se hace viral, que el hombre hace la gente empieza a ver al reportero. Las mujeres tienen que entender eso. Cuando una mujer llega en una sociedad atrasadísima, como es esta, con un machismo trasnochado que viven todos los hombres de este país, cuando una mujer llega, tiene que entender que no llegó ella. Lo que llegó fue una puerta. Ella tiene que decidir si la abre para las otras o no la abre. Entonces no es, no, yo soy mujer, la mujer tiene que ocupar espacio. No, la mujer no tiene que ocupar espacio. Las mujeres tienen que ir a ocupar los espacios y desde allí brillar. Eso es lo que yo creo. Debo de decir que todo este movimiento pro juventud en la política comenzó en la generación de mi adolescencia. Veníamos de una transformación de la política en la República Dominicana. Recuerden que somos un país que apenas está comenzando. En comparación con otras democracias de la región, aquí comenzó la vaina hace 60 años. Profesor. A usted yo no le acepto eso. A usted no se lo puede decir Juan Pérez, pero esto no llega a eso. Bueno, lo que seamos nosotros un patio comenzó con bombillo. Eso hace no llega. 60 años, pero el discurso pro juventud
dentro de la política. Comienza la campaña del 1982. Fue un eje de comunicación del presidente Salvador Jorge Blanco en su campaña para la presidencia. Y ya a partir de entonces, por la importancia que generó, la atención que generó el tema, porque era el grupo donde había un desempleo terrible en la década de los 80. Sí, pero en aquella época más que ahora, inclusive. Claro. Había mucha deserción escolar, etcétera. Era un activo político que valía la pena traer, porque independientemente de si trabajas o no, tienes cédula y votas. Y a partir de entonces el tema se vuelve transversal en todas las campañas. Balaguer lo hizo oportunamente, lo hizo Peña Gómez en la década de los 90. De hecho, los movimientos políticos juveniles en el año 94, 93 tuvieron mucho peso y fueron muy determinantes, tanto para Balaguer en el 94 como para Peña Gómez también en ese mismo año. Y para Leonel, que uno de sus cartas de presentación fue su juventud y preparación, y también para la candidatura de Peña Gómez. O sea, hubo muchos ojos puestos en los jóvenes. Pero he aquí mi decepción. Mi generación, que a partir del 20, se empezó a comportar. Yo tenía 20 años en el 2000, lo dije mal, a partir del año 2000, los que teníamos 20, ya era una realidad que la juventud merecía espacios. En el año 2000 es que se crea la Secretaría de la Juventud, aparece toda esta vaina, y hemos encontrado que los jóvenes no tienen tanto diferente y nuevo que ofrecer en los espacios que ocupan, porque han terminado pareciéndose tanto más a lo que buscaban sustituir. Algunos imitándolo inclusive. Sí, imitando. Han llegado con esas mismas prácticas antiquísimas. Es más, algunos no tienen esa vocación de repetir esas prácticas, pero sí de justificar la de los otros. Sí. Yo he visto jóvenes brillantes, tipo con lo que yo crecí en el PLD, y tú dices, bueno, pero Juan Pérez no es cleptómano, uno lo sabe que no lo es, pero ese tipo se te sienta y te hace una apología de Juan Pérez, y tú dices, no, es un hombre bueno, y tú dices, pero ¿cómo así? Pero es que eso no lo conoce. Es un ladronazo que lo conoce todo el mundo, el único que no entiende eso es él. Sí. Entonces, ese tipo de cosas igual pasa. Pero ¿qué lleva eso? Eso es sería lo interesante uno explicarse. Por ejemplo, yo destapé una caja de Pandora en esta semana hablando del tema de las pensiones en el Congreso de la República. Y sin embargo, no he visto a un solo joven, uno, no importa el partido que fuera, oponerse a eso. Yo le he dicho, yo soy de los dominicanos que entiende que todos estamos llamados a sacrificarnos en este nuevo proceso de una reforma fiscal. Yo estoy de acuerdo con eso, no hay ningún problema. Ahora, yo no estoy dispuesto a sacrificarme yo con esta estructura de privilegio que existe en el país. Mira lo que yo decía. Un legislador, el que fuera, no vamos a mencionar nombre, que se convierte en legislador a la edad de 25 años en este país, de conformidad con lo que establece la ley 340-98, modificada por la 664-16 en su artículo 46, oye lo que establece. Que el que se convierte en legislador y agota esos 4 años con 25 años, ese individuo que ya tiene 29 años cuando va a salir del Congreso, tiene asegurado el 55% del último salario que obtuvo, o sea, 96.700 pesos tiene asegurado cuando él cumpla 60 años ya. Y tú tienes que trabajar 30 años de manera ininterrumpida, y cuando salga pensionado, el promedio de hoy eso va a dar 9.200 pesos. No, y la excusa, porque esos recursos somos nosotros que los aportamos de nuestros ingresos. ¿De cuál ingreso? Usted cobra. No, ¿de cuáles ingresos que usted no? Cobra mis impuestos, Y hay que ser honesto. Yo no quiero sonar como a anarquista, pero el trabajo del legislador debería ser como en algunos países. Un trabajo que se hace por servicio. Pero además de eso, Alberto, tú dices, bueno. Pero porque hay países que dicen, mira, estos 3 meses te pagamos viáticos, etcétera. Se legisla del 1 de febrero al 1 de mayo. Y después tú tienes que trabajar y hacer tu vida normal. Te voy a mencionar esto, por ejemplo. Sé que aquí la realidad no lo permite, pero deberíamos de aspirar a algo así. Porque tampoco estoy en contra del tema. Por ejemplo, tú tomas a Farideh Raful. Tú tomas un legislador de la categoría que fue Pelegrín Castillo. Tú tomas un legislador de la categoría que ha sido, por ejemplo, Elías Wessing Chávez. Tú tomas un legislador de la categoría que ha sido José Horacio, por ejemplo. Sí. Que tengo muchas cosas en contra de él, su visión, pero es un tipo... No, estamos de acuerdo en eso. Uno puede estar en contra de las posturas y las ideas. Una superestrella. Pero es una gente con
Es una estrella política. De los mejores legisladores que tiene este país, José Horacio. Y muy bien ponderado por aquellos con los que simpatizan con él. Claro, tú tienes, por ejemplo, a un legislador, por ejemplo, de una categoría de un Félix Bautista. Sí. Legislador, ¿tú hablas? Legislador, de los Sí, mejores. sí, estamos hablando de... Un Franklin Rodríguez, por ejemplo. Tremendo. Tú tienes un legislador, por ejemplo, de la categoría que era Hito Bisonó en el Congreso, por ejemplo. Buenísimo, duró 18 años ahí. A mí no me importa que y destacó siempre. A mí no me importa que esa gente salga pensionado con 4 años, con 8 años. A mí no me importa que esa gente lo pensione. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Es que tú tienes 190 diputados, de 32 senadores, y muchos de ellos ni siquiera van por ahí. Que dicen ellos hubieran. Un grupo de vagos que tú sabes que te van a ¿no? buscar la exoneración, el pasaporte diplomático, el seguro internacional que tienen. Pero y el caso del legislador. Y yo voy a garantizar una pensión para un vago. Pero y el caso del legislador que fue, que ha estado vinculado a un caso que tiene más faltas que asistencias. Y acaba de ser más votado en su demarcación. Exactamente. ¿Tú entiendes? O sea, ¿cómo yo voy a consentir que ese legislador, que creo que ya tiene va para 3 periodos? 3 periodos, sí. Creo que 16, 20. Conforme a la ley, creo que va a salir con un 80% ya, cuando se vaya, de su último salario. ¿Tú crees que eso es posible? Y cerca, no, y está un rebalón de los 60. Yo te pregunto, ¿tú crees que es posible, Alberto, que todas las vicisitudes que pasamos los dominicanos con este sistema de salud, precisamente quienes están llamados a reformar ese sistema de salud, tengan un seguro internacional? Que si se ponen malos lo saca una famosa empresa en una aeronave fuera del país a atenderlo a ellos, con mi cuarto, con mi dinero. Entonces lo que yo digo... Son de las distorsiones del sistema que deberían y que uno tiene que discutirlas sin apasionamiento ni discursos, ¿cómo llamarlo? Sin apelar a populismo. Entonces, el que hable de reforma tiene que hablarme de esos temas. Exactamente, porque yo hablaba exactamente de eso cuando se filtró son globos sonda que tiran, le encargan a varias gente, ellos los recogieron toditos porque dieron cuenta que le cogimos la seña, recogían todos sus globos sonda, iban a salir como 7 u 8 propuestas, nada más salió una, de supuestas propuestas de reforma fiscal para ver cómo estaba el ánimo. Mi actitud frente a la primera que se coló es que nosotros, antes de venir a hablarle al ciudadano común y corriente que tiene que vivir cheque por cheque cada mes, y que a veces le falte, que aquí hay que calcular qué porcentaje de los dominicanos que trabajan financian con tarjeta de crédito la vida que llevan. Cuando digo financian es completar pagos de servicio, de vaina de la casa, calculando que el mes que viene van a empatar y van a pagar lo que este mes no pudieron. O sea, con el mismo déficit que opera el Estado, y quizás mayor de manera individual. Tú has puesto un tema de discusión, Alberto, antiquísimo. Es que hay gente que cree que el que tú vivas en una torre y tú tengas un buen vehículo y tú te haces clase media, es un disparate. No, eso no es así. Usted hizo movilidad social, eso no es clase media. La clase media tiene otras características. No, claro, usted tiene que hacer grado de conciencia para eso. Total. Si usted no tiene conciencia de clase, a qué clase usted pertenece, y eso se adquiere con la educación, usted no es clase media. Oye bien, ¿qué tú has planteado? Bueno, yo tengo un buen carro, sí, pero yo todos los meses salgo corriendo para una financiera, para ese carro. Yo vivo en un apartamento, sí, pero yo salgo a pagar un préstamo todos los meses. ¿Y si yo pierdo mi empleo? Que en ese análisis es que ha derivado, de ese análisis que usted hace, que ha derivado una teoría planteada por un directivo del Banco Mundial, que es el que plantea la teoría de la revolución de las expectativas. Porque en países como el nuestro, Panamá y todos estos países que han tenido una expansión, una movilidad social vertiginosa en poco tiempo, las personas por el estilo de vida han tenido que financiar mucho y ven que ya llegan un momento que no pueden pasar de tal sitio porque están ahogados, y eso empieza a generar frustración, y esa frustración empieza a generar un desdén por el sistema que impera, y es lo que ha derivado en muchas loqueras que hemos visto en países como el caso de Venezuela, que pasó del acuerdo de punto fijo en el año 58, por ahí más o menos, que llega Rómulo Betancourt al poder, si no me equivoco, poco más, un poco menos, no soy con cierta fecha tan preciso, al año 79, cuando llega Campins y da aquel discurso famoso, en 20 años, da aquel discurso famoso ante el Congreso de Venezuela y dice que yo lo que he recibido es un maletín lleno de facturas. Y hubo lo mismo, ¿eh? A eso apeló aquí un presidente. Pero hay que decir que esa frase es de Luis Herrera Campins, que fue presidente de Venezuela del 79 al 84. Y en esa misma dirección de lo que usted plantea, el ciudadano, que es el que más cargado está,
por todo lo que tiene que pagar, por los servicios que paga, que ya tienen impuestos, por lo que le toma el Estado como parte de la renta que obtiene del ingreso que esa persona obtiene cada año, cada mes, sea como lo pague. Usted decirle, mira, resulta que nosotros necesitamos más dinero. O sea, no ha ido la mano en una serie de vainas. Yo no he visto aquí en los últimos 40 años, en los últimos 30 años, una obra que cuando yo vi una obra en los años finales de Balaguer, que cuando se presentó el inicio de la obra costaba 20 millones de pesos y cuando Balaguer la entregó en el 96, antes de partir, costó 66. O sea, aquí ninguna obra, y busque cualquiera, la que usted quiera, no importa. Usted puede buscar la obra que usted quiere, el metro, la Punta Catalina, la presa de Río Grande, el diablo a caballo que usted busque, que se haya construido, que lo haya construido el Estado, comienza con un presupuesto planteado y termina triplicado al final el costo de la obra. Yo no sé qué explica eso. Algunas están ligadas a temas estructurales. Por ejemplo, tú trabajas la obra y cuando tú vas, tú encuentras, por ejemplo, una fosa. Uh-huh. Ya eso, evidentemente, va a aumenta el la costo, obra. claro que sí. Tú te encuentras, por ejemplo, tú te encuentras, por ejemplo, con un fango, con una cosa, ¿entiendes? O pasa que hay un disparo de las materias primas que se suban de precio. Hay muchas variables. Te viene, por ejemplo, un conflicto geopolítico y te altera la dinámica comercial y eso te dispara los precios, los fletes. O sea, te puede pasar. Hay muchas variables. Y regularmente, que es lo que uno critica, aparece que en el escenario te llevaste unos cuartos también. Eso se da. Que casi siempre andan entre el 25 y el 40%. Eso es lo que se estima, claro, según lo que ha podido regularmente pasa eso, establecer. Pero yo creo, Alberto, y pero para completar la frase, que ahí, para rescatar lo que usted decía, pedirle a esa gente que vive sacrificada más sacrificios sin el Estado mostrar una intención real, sincera, de que nosotros estamos conscientes de que también somos una carga y parte del problema, cuáles son los sacrificios que ustedes van a hacer para que de buena fe nosotros recibamos la parte del sacrificio que nos va a tocar hacer cuando se hable de... ¿Qué he planteado? Bueno, ¿qué es lo que he planteado? Primero, a mí hay que hablarme de reforma a la ley 8701. Esa de la ley de seguridad social. Yo ponía un ejemplo ayer y eso me generó un problema grandísimo. Y pueden hacer lo que ustedes entiendan, no hay ningún problema con eso. Yo soy un tipo muy claro en mis cosas. ¿Qué yo decía? Cuando a mí me hablan de reformar esa ley, lo primero que hay que hablarme es de buscar el mecanismo de no prestarle dinero al Estado. La cosa, mira, la ignominia más grande que puede existir, Alberto, y la gente no piensa. El 69% de los fondos están invertidos en deuda con el Estado. ¿Algún tipo? En el caso de los fondos de pensión. Eso es un robo público. Eso es una cosa asquerosa. ¿Qué es lo que es eso? Mira qué simple. Voy a explicar aquí mismo en el aire para que la gente lo entienda. Mira qué es lo que es. Yo me paro en un espejo. Manuel, ¿tú me puedes prestar 100 pesos? Ok, míralo aquí. Yo mismo me estoy prestando 100 pesos. Sí. Ok. Ya por esos 100 pesos pasar desde aquí hacia el espejo, ya hay unos intereses que se generan cuando vuelven para atrás, ¿verdad? Que generan una ganancia. Que generan una ganancia. O, ¿cómo el Estado recauda dinero? De dos formas. Una es con préstamos y otra es con los impuestos. Así que busca dinero. Exactamente. Y yo pregunto, ¿los préstamos quién los paga? Los préstamos los paga el ciudadano a través de los impuestos. ¿Y los impuestos quién los paga? El ciudadano. O sea, significa que yo mismo me presté un dinero para yo mismo pagar los intereses. De tu mismo cuarto. De mi mismo cuarto. Y en ese negocio, alguien que ni los cuartos son de él, ni se gana un dinero. Si esa vaina no merece un premio Nobel, yo creo que me digan que entonces qué cosa es esa. Es tremendo, ¿eh? ¿Eh? Es tremendo. Ese es el negocio. Ese tema me interesa a mí sentarme, pero de manera fría, sin apasionamiento, a discutirlo con economistas, expertos en finanzas y gente que desde la postura suya atacan ese tema. Mira qué simple. ¿Para qué? Porque es algo, me pasa como con la criptomoneda. Yo no estoy en contra de ellas, pero yo no entiendo cómo funciona el sistema. Y como no lo entiendo, no formo parte de él. Mira qué simple. Entonces, a mí lo que me pasa con los fondos de pensiones es que yo no entiendo. Porque usted acaba de hacer un ejemplo que para mí es bien ilustrativo. Yo no lo entendía de esa manera hasta ahora que usted lo está explicando. Esos 100 pesos son míos. Usted lo tiene guardado ahí. Yo, como todo ser humano, quiero una casita. Alberto, quiero que me preste 50 pesos. Que no puedo prestar. Voy a coger un inicial para eso y para venderme una casita. Tú no puedes tener. No puedo. No, tráigame un garante. Digo, pero yo tengo 100 ahí en el banco, eso es mi garantía. Lo que estoy pidiendo es 50. No, ese dinero no es para eso, esa no es su garantía. Tráigame un garante, alguien solvente. Perfecto. Digo, pero eso yo lo he conversado. ¿A quién busco? A Juan Pérez. Pero como no,
No tengo, entonces tengo que desligarme de eso y coger un carrito que tengo y vender el carro los 50 pesos para comprar el solarcito para pagar una mejora. Oye bien, ya no tengo el carro. Para completar lo otro, Hay que buscar. tuve que ir al banco a endeudarme. Hay que buscar coger un cuarto, entonces, préstamo personal, otra cosa. Ya tengo la deuda, no tengo el carro, pude comprar el cosito, pero a quien le compré eso, por ejemplo, un apartamentico o cualquier cosa, al que le compré eso, hizo eso, lo desarrolló con el dinero mío Con que los a él se lo cuartos. prestaron. ¿No merece un premio Nobel esa vaina? Es un premio, sí, hay que dárselo. ¿Eh? ¿De quién fue esa maldita idea? Es un genio. Oye, el que me diga... En otro país como República Dominicana existe el sistema que funciona de esa manera. ¿Hay otro país de referente? Claro que sí, mira qué es lo que pasa. O sea, me refiero a eso que usted está describiendo, que usted dice Es que... un modelo importado chileno, básicamente. Ok. Un modelo. Lo que pasa es, primero, tiene una falla de origen muy fuerte. No solamente es culpa de las administradoras, no. Como los salarios son bajos y como los servicios son tan caros en este país, tú no tienes forma de descontar el porcentaje que la gente necesita para acumular. Para allí. tener el fondo suficiente para poder retirarse Por con eso, dignidad. Por más que trabajen, lo que van a recibir en promedio es entre 10 mil pesos y menos de ahí. Algunos, ¿verdad? Entonces, fíjate tú, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de una pensión? O sea, ¿cuál es el requisito fundamental para tú recibir una pensión? El primer requisito es que tú estés vivo. ¿No es? Claro que sí. Ok. Aumentó la esperanza de vida a 70 años, se tendrían las mujeres. Escucha. Cuando inicia el sistema era completamente diferente. 7 años de diferencia en mujeres, 5 años, 8, andaba por el 60 y algo a principios de la década de los 2000 en la República Dominicana. 60 y tantos. Pongan ustedes rectifiquen el dato por ahí, porque no tengo, tampoco soy un almacén de datos. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos 20 años la esperanza de vida se ha disparado. Las mujeres andan cerca de 80 y los hombres 70 y pico. Entonces, escucha esto, que yo estoy seguro que el que vea el video, él, un familiar o cualquiera, está pasando la situación. Ahí está Rocco. Rocco tiene 3 millones de pesos en una de esas AFP. empresas, ¿verdad? 3 millones tiene acumulado. Ni lo quiera Dios, vienen y le dan una noticia, mire, usted tiene un pie diabético. ¿Sabe lo que hay que invertir a un pie diabético? Mire, usted tiene un problema renal, a usted hay que hacer un trasplante de un riñón. Mire, usted se le detectó un cáncer de próstata, una cosa, iniciando, pero vamos a hacerlo. Tú dices, bueno, me estoy muriendo, yo no tengo nada. Yo cojo para mi banco. Mira, fulano, yo necesito que tú me des algo de lo que yo tengo ahí para yo darme una quimioterapia o para hacerme un trasplante de riñón. No, ese dinero no es para eso. Ese dinero es para que usted reciba su pensión cuando usted esté adulto. Pero ¿qué adulto del carajo? Si me estoy muriendo, no voy a llegar adulto. O sea, ¿cómo tú crees que es posible que el Estado me niegue a mí mi dinero? Porque yo pienso que la primera discusión en este país es el concepto de eso. ¿Y de quién son los cuartos? Fíjate que eso nomás se dice fondo de pensiones. No es así que se debe llamar. No es así que se debe llamar dinero. Ese dinero se debe llamar es dinero ajeno. Hasta que no se entienda en este país que esos cuartos son ajenos, la discusión no se va a entender. O sea, dinero ajeno, que yo administro y me gano unos cuartos con lo ajeno. Hacer una reingeniería del concepto y del lenguaje para que la gente No, es que no lo entienda entiendo. eso. Es que no lo entiendo. No, ahora lo entiendo perfectamente. Entonces, hermano, dame aunque sea un 30% de ese dinero, que yo reciba menos en el futuro, pero debo salvar mi vida para poder Exactamente, tener para acceso yo a eso. poder recibirlo tengo que estar vivo. ¿Me Y está no quiera comprendiendo? usted entonces saber cuándo. Anda para carajo. No hay forma. Hay un par de millones del papá de un amigo mío que los hijos decidieron dejarlo botado. Hermano, yo tengo una amiga que está pidiendo literalmente con su esposo. Pidiendo, óyeme, donde él trabajaba, todos los empleados cada quincena hacen una colecta para que ese señor se dé quimio. Y entre ella y él tienen casi 4 millones de pesos en una AFP. Y no hay forma de entregarle un peso para que ese señor se pueda atender. Y así tú... Hay que revisar mucho. Esa es una ley que tiene ya 25 años, va a cumplir el 2026 de que se puso en vigencia y hay que revisarla. Pero para que la gente no vaya a pensar que hemos hecho una digresión a la derecha o a la izquierda del tema que estábamos conversando originalmente. Un tema original. Esta derivación llega a partir del legislador, que es representante del ciudadano, de los temas que tocan al ciudadano, y de esas mujeres que tienen o que no han tenido el protagonismo que uno pudiera esperar porque han ido abriéndose espacio para que muchas de ellas lo ocupen por el mérito que han acumulado, y son muy pocas las que con tantos temas que hay que tocar
y sabiendo que también forman parte de la clase privilegiada, que son los legisladores, que no asumen tal vez los protagonismos que hemos podido ver que han asumido mujeres como mencionamos, Betty Jerónimo, la misma Farideh Raful y su tema con el tema de las 3 causales, que es un tema muy personal de ella y sus convicciones, o el caso de Juliana O'Neill, que también ella ha tenido una voz muy activa en la búsqueda de mejorar las condiciones de los pacientes que tienen que enfrentarse a enfermedades catastróficas en el país, porque ella es sobreviviente de cáncer 3 veces. Ella ha asumido esa lucha. Entonces, ya volviendo al tema de las mujeres en la política. ¿Por qué no hay una mujer asumiendo esos temas que yo estoy planteando aquí? Que son las más vulneradas con este tema, porque cuando un hombre se enferma, quien tiene que cuidarlo es una mujer. O sea, ¿por qué no hay una mujer en el Congreso haciendo ese mismo tipo de planteamientos que yo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Es Manuel Cruz el que patrocina campaña? ¿Es Alberto Vargas el que patrocina campaña? No, para nada. Para nada. Entonces, por eso es que yo tengo las discrepancias que tengo con el sistema político dominicano. Ese es el tema, Alberto. Que debemos de asumir una actitud crítica, pero lo que ya finalmente, en esta parte ya final de la entrega de hoy, yo me he dedicado hace unos años a leer sobre la antipolítica. Y yo creo que el peor error que podemos nosotros cometer como sociedad, y el otro día leí un artículo de Nassef Perdomo, un brillante abogado. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Él escribió ese artículo, yo creo que él estaba comenzando, él estaba casi graduándose de la universidad cuando él lo escribió, lo publicaba creo que en otro periódico, en clave digital. Y él hablaba de ese discurso que ha ido instalándose de que el problema son los políticos. No. Y el problema no es ni la política ni los políticos, sino la corrupción la corrupción de la política y el político que utiliza la política para beneficio particular, más allá de el propósito que tiene la actividad, que es hacer cosas posibles para la vida de la gente. Y eso, honestamente, creo que en el tema de la antipolítica, en sociedades como esta y con todo lo que hemos tocado en el día de hoy, abre una ventana para que ideas extremas vayan ganando espacio y de que nosotros veamos que personas que no tienen ningún contenido, que apelan a un discurso huero, vacío, lleno de consignas que no llevan a ningún lado, pues ganen espacio, aprovechando las frustraciones y el sentimiento de abandono que se va albergando con el crecimiento de este tipo de iniquidades que uno ve, porque todo lo que está pasando, todo lo que usted describe, yo no he tenido la oportunidad de verlo de esta manera. Entonces no cometamos el error de no pensar de forma crítica para no dar espacio a que al final terminemos más jodidos de lo que estamos por no dar espacio a ponderar adecuadamente quiénes son los que tienen que ocupar las posiciones, que están llamados desde esas posiciones a ayudar a resolver problemas y situaciones que todavía al día de hoy afectan a la gente común. Si usted tiene algo más que decir al final. Bueno, yo creo que más que decir, pienso hacer un llamado. Yo pienso que hay muchos temas que la sociedad dominicana está demandando que se les preste atención, y yo pienso que tanto hombres como mujeres, sobre todo hoy que dedicamos el tema central a las mujeres, tienen que entender que no es un tema de estética, no es un tema de sexo ni nada por el estilo, es un tema de propuestas, es un tema de ideas políticas, y cuando usted asume ideas políticas independientemente del sexo que usted tenga, usted se va a destacar y usted repito, siempre lo he dicho, no solo se va a destacar usted, sino que usted le va a abrir la puerta a otros que están detrás esperando una oportunidad. Yo lo veo de esa forma. Bueno, nos vemos en una próxima entrega, ya la semana que viene con Taz, Suelto y Dado al Diablo aquí en este estudio, en otra entrega más de La Rosca Derecha. Cambio y fuera. Te quedas en tu casa para cuando de semana. Venimos con noticias que están calientes como nosotros, on fire, siempre. Grano. Sí. Grano incluido. Incluido. O sea, incluido. Tú vas a grano, ¿verdad?